Hoy día estamos viviendo una crisis climática y estamos observando muchos comportamientos inusuales en la naturaleza. Muchos de estos comportamientos, cuando uno los lee en código bíblico y apocalíptico, se cumplen. Por eso hemos dicho más de alguna vez, la Biblia es una fuente de fe. La Biblia como texto profético, bajo las lecturas actuales, se ha cumplido. Y al cumplirse también, se ha agotado. Recuerda que nosotros estamos, según todas estas interpretaciones, en el final de los tiempos, marcados por las 4 lunas rojas. Si el 28 de septiembre de este año se detona la Tercera Guerra Mundial, la Biblia se va a seguir cumpliendo en sus últimas partes, que viene todo el imperio del mal en la tierra, la ira de Dios también, el Armagedón y el triunfo de Dios, de Jesús después, si esto es así. ¿Cuál es la fecha, doctor File? 28 de septiembre del 2015, 4ª luna roja. Podría llegar a marcar el final de los tiempos, el inicio del final de los tiempos, del rapto posteriormente. Pero nosotros estamos viviendo ciertos fenómenos inusuales, marcados por un apocalipsis. Quiero que veamos este video que está acá, si lo podemos poner desde el principio, señor director, porque este video es clave para entender las cosas que vamos a ver. Por ejemplo, hace poco tiempo, esta semana, aquí está. Esto que estamos viendo es la contaminación descontrolada por radiación de Fukushima. Esto es lo que comenzó a ocurrir después del terremoto en Fukushima y la contaminación de los mares, particularmente del mar Pacífico. Eso ocurre el 2000, digamos, hasta ahí se extiende el 2012. Las corrientes de radiación que se siguen emanando hasta el día de hoy, todos los días, se van a ir extendiendo 2013. Mira hasta dónde han llegado. Ay, qué tremendo. Y las consecuencias que puede traer son las que vamos a ver a continuación. 2015, eso es lo que ha llegado hasta el día de hoy, la radiación de Fukushima. ¿Qué pasa cuando esta radiación llega de manera clara a la población civil, a los lugares donde hay vida? Pueden haber muertes, también pueden haber mutaciones genéticas. Y mira, hasta el 2021 la contaminación radioactiva en el fondo está descontrolada y llevamos años. ¿Y por qué decimos esto? Porque claro que afecta a la vida, no solamente hay contaminación por basura que se le ha tirado al Océano Pacífico. Hay un continente de basura, hablábamos hace algunos capítulos. En muchas partes, en todos los continentes hay basura. Y ¿qué es lo que sucede? Suma la radiación de Fukushima, que se ha silenciado y la gente tiene amnesia, pero nosotros lo recordamos. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a ser causa de lo que ocurrió esta semana en el norte de Chile, donde hubo una muerte masiva de langostinos. Aquí no hay explicación todavía muy clara de lo que ocurrió. Claro. Y no estoy diciendo que esto generó la muerte de los langostinos, pero es otro factor a tomar en cuenta. Porque la radiación genera muerte, genera quemaduras, genera también mutaciones genéticas. Ahí está. Y aquí estamos en Playa Brava, se han encontrado muchísimos langostinos muertos en la playa. Sin explicación clara aún. Aparecieron y han consternado. Por esto estos son fenómenos inusuales de la naturaleza. Y no es el único lugar, porque también en Perú ha ocurrido lo mismo. Unos años atrás, pero también que coincide con todo este problema medioambiental de Fukushima, son fenómenos que poco a poco uno los puede ir interpretando
para poder, digamos, darnos cuenta de la crisis medioambiental, porque la crisis medioambiental le afecta a los animales sobre todo. Dr. File, ¿qué nos dice Boricua, @BoricuaMesa en Twitter? #DrFileMB, @Mentiras la red. La Biblia está tan manoseada, editada y dirigida que no le creo nada. La plaga es el hombre. Muy bien. Es decir, afortunadamente hoy día se puede interpretar la Biblia. La Biblia, mira, lo lamentable es que hay mucha gente intolerante. Hay mucha gente que se cree, mira, religiones, iglesias por todas partes, definiendo lo que es la Biblia, definiendo la interpretación correcta de la Biblia. Uno la pone en la mesa para que se discuta de alguna forma. Y uno la pone, claro, cuando uno ve ciertos pasajes, uno lo puede interpretar en código, digamos, la actualidad, en código bíblico, y dice, bueno, esto se está cumpliendo. Y en todo caso, claro que sí, hay mucho cuestionamiento a la Biblia, un cuestionamiento histórico, pero lo que sucede es que la gente toma la Biblia como fuente de creencia y fuente de fe. Entonces, si una persona cree que todo esto es verdad bueno, es su creencia, hay que respetarlos también. Pero también ellos tienen que respetar a aquellas otras personas que tienen otras lecturas, sobre todo lecturas históricas de la Biblia. Y lecturas también filosóficas que no corresponden. Hoy día entre las iglesias se están descalificando unas a otras. Todos se creen dueños de la definición de Dios. Bueno, cada uno con su tema. Las creencias definen a muchas personas y muchas creencias están basadas en leyendas. Bueno, es parte del asunto. Pero la crítica, por ejemplo, histórica a la Biblia, por supuesto que no solamente del amigo que escribió, sino que de muchas otras personas. Han pasado otras cosas también, como esto que estamos viendo en pantalla. Dr. File, un pequeño paréntesis, porque esta semana hubo una polémica muy viralizada en redes sociales sobre una carta al director de un diario chileno que se titulaba Homosexuales. Señor director, la Biblia no se opone ni al matrimonio ni a la adopción por parte de homosexuales. Dice que hay que asesinarlos. Se armó una tremenda polémica. ¿Por qué demonios editorialmente un medio chileno, en este caso el diario La Segunda, publicaba esto? Y en segundo lugar, la discusión ya de plano respecto del texto, unido a lo que nos decía nuestro amigo, ¿no? Las infinitas interpretaciones de la Biblia hasta llegar a algo tan, siento yo, absurdo como esto. Bueno, es que lo hemos dicho, aquí falta tolerancia. Falta el respeto por la dignidad de las personas. Si las personas que están ahí realmente quieren matar a los homosexuales, mira lo que hubiésemos perdido a Freddie Mercury. Freddie Mercury era homosexual y fue uno de los más grandes cantantes de la historia. La academia platónica aristotélica también eran homosexuales, muchos. Aristóteles, pero se practicaba eso. Elton John, ¿no sabría que matarlo? Brian Epstein, el manager de los Beatles, quien los descubre. Claro. Sin él no lo hubiésemos conocido. Efectivamente. Hubiesen seguido tocando ahí en Liverpool en su caverna. Imagínate. Entonces cuando uno escucha esta... ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo quiero decir una cosa. Nosotros estamos en un momento de cambio cultural, de una evolución cultural. Es propio de nuestros tiempos actuales que hay un mundo oscuro, dominante, que está dando paso a eras de luz, de mayor claridad. Por algo hoy día se están sabiendo los casos de corrupción política, económica, que hemos sabido, Penta, Sokimich, que son reflejos de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Entonces, uno está observando eso y se vienen cambios. Aquí en nuestro país, por ejemplo, lo que se necesita, al igual que en Sudamérica, no se necesita una constitución así como que quieren hacer la constitución los mismos que están gobernando. Eso es lo que quieren hacer.
Aquí se necesita una refundación de Estado, una reformulación del estado de las cosas. Volver a pensar el estado en el cual nosotros estamos. Entonces, eso es lo que viene y va a venir, le gusta a quien le guste y le disgusta a quien disguste, porque está predicho por las sagradas profecías. Hoy el peligro principal lo tiene nuestro propio planeta. Veíamos imágenes como esos langostinos en la Playa Brava en Chile. ¿Qué pasa con esos langostinos en Perú? ¿Qué pasa con esos peces muertos en México? Fenómenos extraños. Decir, para cerrar esa idea, no se la quiero. Entonces, estas élites, por ejemplo, religiosas, como se han tenido el poder durante tanto tiempo, en vez de abrirse a los cambios, ¿qué es lo que hacen? No los cambian y se ponen muy rígidas. Entonces, ¿qué es lo que va a mover a futuro? Élites tremendamente rígidas tratando de que los tiempos no cambien, mientras que el tiempo va a ir cambiando. Es así. Entonces son tremendamente intolerantes, pues, y rígidas y cada vez más rígidas. Concentran el poder en endogamia. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el mundo está cambiando. Eso ocurre siempre en estos pasajes de la historia, en todo caso. Cuando vienen los grandes cambios sociales, culturales, las élites predominantes se vuelven rígidas e intolerantes. Es parte del asunto también. Ahora, quitarle el ingrediente, grandes artistas han sido homosexuales. Hay que ser tolerante en todo caso, porque los homosexuales han existido en la Tierra desde que la Tierra es tierra, desde que la humanidad es humanidad, han existido. Les guste a unos más y otros menos. El cambio está viniendo, ¿por qué? Porque en el fondo el populismo está en dividir entre los buenos y los malos. Eso es populista, hablar de la derecha y la izquierda. No, es que la derecha, la izquierda. Ahora viene, mira, la única solución del problema es generar este tercer frente que se está generando en Europa, que equilibra a estos dos. Este tercer frente obviamente va a ser un poco más tolerante con todas estas personas, que son personas al fin y al cabo. Y punto. Pero las plagas que estamos viendo... Las plagas que estamos viendo... hicimos un paréntesis. Break, claro, una especie de entre paréntesis con esta polémica, pero bueno, es parte del asunto. Digamos, mira lo que eso ocurrió en Perú. Millones de peces muertos. ¿Por qué? Porque mira, la explicación que salió es que el agua perdió oxígeno. Y puede ser también la causa de los langostinos. Pero la pregunta es, ¿por qué perdió oxígeno? El calor hace que pierda oxígeno. ¿Habrá llegado, uno se pregunta, estas corrientes de radiación que de alguna forma cambian la composición del agua y elevan la temperatura, se pierde oxígeno y los peces mueren? No están explicados estas cosas todavía, pero estos son peces muertos, dije Perú, eran de México en todo caso. Esta ballena varó en Argentina y es tremendamente doloroso porque debido a la contaminación de los mares, las ballenas, los delfines, muchos delfines están varando, muchas ballenas también están varando. ¿Por qué? Porque según ciertas explicaciones, pierden su sentido de orientación debido a la contaminación acústica de los mares. Las ballenas, en el fondo, tienen un gran radar que funciona con corrientes electromagnéticas que son los mares, que son ondas acústicas también. Entonces, claro, cuando hay todo este tipo de cosas, contaminación de los mares, ocurren este tipo de tragedias. Y sumémosle también que ahora, esta semana, Japón dijo que iba a volver a cazar ballenas, que es parte de una tradición japonesa. El problema es que la están exterminando. Ese es el único problema que tienen.
exterminando la biodiversidad y la fauna marina. Piensa tú que hoy en día 3/4 partes de todo lo que es los recursos pesqueros están devastados. O sea, queda 1/4 de recursos pesqueros en el mar. Y estos son reflejos de estas señales apocalípticas. En el fondo uno las puede interpretar antes de entrar en el de lleno. Esto es como una introducción a lo que viene. Doctor Feil, entrémosle hasta el fondo. Entremos entonces, pues bien, recordemos que hay las llamadas 7 copas del Apocalipsis. 7 ángeles con 7 plagas postrímeras. Son las plagas postrímeras que hablan de este final de los tiempos. Son señales apocalípticas para muchos. El problema es que cuando uno comienza a observar lo que se dice, mira, la primera copa, dice la Biblia, en el Apocalipsis, úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. La marca de la bestia. Uno está esperando un 666 en la frente. La marca de la bestia, con respeto a todas las millones de interpretaciones que hay, desde nuestro punto de vista, es el ateísmo que hay. La marca de la bestia es el ateísmo que hoy día prima en la tierra. Y plagas. ¿Qué tenemos nosotros hoy día? Plagas del ébola, el SIDA, el dengue, gripes, enfermedades que están de alguna forma presentes hoy en día. Obesidad. La pandemia de obesidad. Plagas, primera copa. Entonces la primera copa es esta, la copa de enfermedades en el fondo. Y uno dice, bueno, hay enfermedades, hoy día están apareciendo enfermedades nuevas, gripes nuevas. Y cuando uno ve el crecimiento de la industria farmacéutica del mundo, desde el 2000, mira, el 2000, por ejemplo, la industria farmacéutica estadounidense, en el año 2011, todas las industrias, esto es completo, costaba cada acción $30, hoy día están en $73, hoy día. Es decir, hay un crecimiento sostenido. Para los que juegan la bolsa, digamos, apuesten a la farmacéutica porque ahí van a ganar, seguro. Y en la práctica doméstica, uno mira con pánico cuando se enferma, alguna gripe, que ya el antibiótico no... Esa dosis que te daba el doctor hace 10 años ya no está resultando. Es que ¿qué es lo que sucede? Que la industria farmacéutica está gobernada por inspiración capitalista, de negocio. Entonces, para que haya crecimiento de las ganancias de la industria, tiene que haber crecimiento de las enfermedades. Es directamente proporcional el crecimiento de la industria con el crecimiento de las enfermedades. Directamente proporcional. Entonces, se necesitan enfermos. Y como muchas veces se enferman con los mismos remedios. Me preguntaban por ahí, estoy estudiando psiquiatría, pero estoy en cuestionamiento porque muchos psiquiatras lo que hacen es suministrar drogas a personas que tienen problemas psicológicos. Y claro, hoy día tenemos, por ejemplo, enfermos de depresión. En Chile, la depresión ha crecido enormemente en Chile. Pero pregúntale a todos toman pastillas. Las pastillas les generan la misma depresión. Por eso a los amigos que tienen depresión, no tomen pastillas. Pero claro, digo eso y la farmacéutica me va a querer matar, pues. ¿No es verdad? Pero está directamente proporcional. Porque la industria necesita enfermos. Y tenemos, por ejemplo, el problema del SIDA, al margen de cualquier polémica, qué sé yo, porque la política contra el SIDA no se pensó acá en Chile.
Aquí lo único que ha hecho Chile, el Ministerio de Salud, es replicar las políticas que vienen del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Sea lo que sea. Desde que comienza el SIDA en 1980 aproximadamente, han habido 85 millones de muertos de SIDA. O sea, si yo llego y observo que la política contra el SIDA mundial, desde 1980 hasta el día de hoy, ha generado 85 millones de muertos, principalmente en África. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a estudiar porque quizá la política no está tan buena. Pero mientras tanto, las farmacéuticas que venden el AZT y otras drogas, los precios en las nubes. Sea lo que sea, ojalá que se revise. ¿Por qué? Porque se ha muerto mucha gente. ¿Cómo se relacionan todas estas enfermedades con las llamadas 7 plagas bíblicas? La segunda copa dice sobre el mar: y se convirtió en sangre y murió todo ser vivo. Es decir, se convirtió en sangre y murió ser vivo. Pues bien, vimos los langostinos. Vimos que en el fondo hay mucha contaminación de los mares. Hay matanzas de animales marinos. Por lo tanto, la segunda copa uno perfectamente la puede circunscribir dentro de lo que se está padeciendo en los mares. La tercera copa habla de los ríos contaminados. Ríos se convirtieron en sangre. Eso dice la Biblia. Eso dice textualmente. Ahí está. Ahí está. La contaminación de los mares de que hablábamos. Es decir, cuando uno lee la segunda copa en el Apocalipsis, y se convirtió en sangre y murió todo ser vivo del mar. La contaminación de los mares en el fondo. Comenzamos con los langostinos, pero estamos viendo que está devastando a muchos seres vivos. Delfines que están varando prácticamente todas las semanas y meses en diferentes partes del mundo. Las ballenas también. Por lo tanto, si uno ve lo que está ocurriendo hoy día en los mares, perfectamente uno lo puede asociar a señales apocalípticas de la tercera copa en los mares. Era la segunda copa. La tercera copa dice: los ríos se convirtieron en sangre. Siete plagas bíblicas y su lectura hoy en nuestro planeta. Estamos junto a Dr. File, Cristian Contreras. Sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios en el hashtag DrFileMB, @mentiralarred. En breves momentos revisamos qué está pasando con Twitter a esta hora de la noche, cuando ya son las 0:07 completamente en vivo y en directo. Recopilando un poquito, la primera copa del Apocalipsis hablaba de enfermedades sobre aquellas personas que tenían la marca de la bestia. La marca de la bestia es el ateísmo actual, fundamentalmente dentro de nuestra interpretación. Y siempre hay que recordar en este sentido que estamos hablando de estas profecías bíblicas, que en el fondo el ateísmo significa haber olvidado las virtudes del ser humano. Porque físicamente tú no te pareces a Dios. Uno se parece a Dios porque puede amar, porque puede tener virtudes, porque puede tener justicia, templanza, fortaleza, porque ama a las personas. Esas son características divinas, pero físicamente no busques, y nadie busque parecerse a Dios. Entonces el ateísmo, la marca de la bestia, es que muchos han olvidado las virtudes como la justicia, como la prudencia, como la templanza.
y se han dedicado a cultivar los vicios y han transformado los vicios en sus formas de conducta. Ateos, pues. Doctor Fael, ¿qué significa mares cubiertos de sangre? Los mares cubiertos de sangre significan en el fondo muerte en los mares, padecimiento en los mares. Desde mi punto de vista, según los estudios que se tienen de la explotación marina, esa es una de las copas con mayor claridad que estamos viviendo, porque 3/4 partes de la vida marina está devastada y consumida. Una plaga bíblica cumplida en la actualidad. Ya llevamos 2. Las enfermedades. Una más. Una más. Y la devastación de los mares. Lo tercero, ríos se convierten en sangre. La tercera copa. Los ríos se convierten en sangre. Y mira, muchos ríos de la tierra. Mira, rojos. Claro, rojos. Pero son debido a la contaminación de las industrias, fundamentalmente. Literalmente rojos. Estos son, y no es solamente en Europa, estas son fotos fundamentalmente de unos ríos europeos, contaminados completamente, sino que en diferentes partes de la tierra, en el Oriente, en Europa, se han encontrado estos ríos que en el fondo están contaminados por la industria. Tóxicos, pero ríos de sangre. Tercera copa, en el fondo te habla de los ríos contaminados. Hoy en día en Europa, mira, y en nuestros países también hay mucha contaminación de los ríos. Un asco eso. Claro que sí. Entonces son señales que uno las puede interpretar en el código bíblico y decir que se cumplen también. Depende de la interpretación. La Biblia te da para muchas interpretaciones también, pero uno está viendo esto, está leyendo y dice, bueno, es más o menos coherente las mismas dos cosas. La Biblia se cumple al fin y al cabo. Y se cumple ahora. Si no, no se va a cumplir nunca más. ¿La tetrada? Tetrada de lunas rojas. Las 4 lunas rojas. ¿Qué significa eso, doctor Fael? Las 4 lunas rojas son 4 eclipses lunares que te pintan la luna como de sangre y que ocurren en muy contadas veces. Lo interesante es que lo que estamos viviendo hoy día a nivel astronómico, aparte de ser un fenómeno astronómico singular, porque la próxima tetrada de luna va a ocurrir en 500 años más. Así que aprovechemos de poder vivir este tiempo. En el mismo instante, digamos, las lunas rojas, cuando se asocian con las fiestas judías, que así ocurre, con la fiesta de Pascua y los tabernáculos, te hablan de ciertos momentos proféticos y bíblicos. Si nuestra interpretación es así, la última luna roja, la del 28 de septiembre de este año, podría llegar a marcar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Incluso, recién se juntaron todos los líderes de la tierra con Irán y dijeron que va a haber paz. En la Biblia también aparece, los líderes de la tierra dirán paz y va a venir la guerra. Y se juntaron hace pocas semanas con todos estos acuerdos del desarrollo nuclear de Irán, pero cuando uno lee la Biblia y dice, claro, todos los gobernantes se reunirán y dirán paz, significa que viene la guerra. Ahora recordemos una cosa, porque uno dice recuerda estos pasajes. Y la profecía es distinta a la predicción científica, vale la pena reiterarlo, porque la predicción científica es 100% segura, si no, no es científica. Y la profecía puede cambiar si uno habla, y puede cambiar por intervención divina. Entonces, en la medida que uno hable, quizá las cosas no se cumplen al pie de la letra. Quizá por la intervención y la libertad divina, según este contexto de interpretación. Si nosotros nos quedamos callados y no hablamos de las plagas y no hablamos de todas estas cosas, se cumplen.
Eso es la diferencia. Entonces, nosotros estamos viendo, por ejemplo, la cuarta copa. La cuarta copa dice, el sol quema a los hombres con fuego. Y lo que hemos vivido desde el año 2012, que es un factor del deterioro y del cambio climático. Máximas solares, anunciadas también por los mayas, predichas por los mayas para esta fecha también. Y estamos viviendo máximas solares. Por lo tanto, es un factor también de tremendo, digamos, desequilibrio, pero también uno puede ver que entra dentro de este código apocalíptico. La quinta copa dice, sobre el trono de la bestia, y el reino se cubrió de tinieblas. Cuando uno ve esto, significa la contaminación de las grandes urbes. Dime, sobre el trono de la bestia, y el reino se cubrió de tinieblas. Son las 00 horas con 22 minutos en vivo y en directo hacemos mentiras verdaderas a través de las pantallas de la red. Vamos a leer un poquito Twitter, Dr. File, para ver qué dicen nuestros amigos en casa. Seguimos siendo trending topic número 1 en nuestro país. Cronos, grande Dr. File, se agradece la cultura que aporta en la televisión. Francisca Colí1000 dice con su @panchita665, gracias por educar, me encanta que valores a nuestros mapuches tan mirados en menos por el 90% de los chilenos. Sus comentarios en el hashtag DrFileMB, @mentirasLared. Profe Cristian es seco, es un lujo verlo en TV, gracias. Gracias a la red por darle un espacio extenso, saludos. ¿Qué nos dice Paola? La naturaleza nos pide a gritos que paremos con la contaminación. Dr. File, eres el libro gordo de Petete. Nos dice Paola25. ¿Qué nos dice Iyapa? En el Congreso se instaló una plaga llamada honorables. La otra plaga son las mineras y empresas que se compraron a los políticos. Su @ es Iyapa indignada, no cabe duda. Francisca Padilla dice, el subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Eduardo Galeano, hashtag DrFileMB. Comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál es la cuarta copa, Cristian? La cuarta copa es el sol quema a los hombres con fuego. Y como hemos visto, y lo señalamos recientemente, estamos viviendo una máxima solar y el sol es otra causa del cambio climático. Recordemos que dentro de nuestros conceptos, el ser humano es la principal causa del cambio climático, de la crisis medioambiental actual. A veces me dicen muchas personas, no, pero es que esto es falso, que es una conspiración creada por Al Gore para subir impuestos. Mira, cuando los amigos dicen estas cosas, yo digo, vayan a las mismas fuentes ustedes y saquen las conclusiones. Porque la intervención humana, quien no la quiera ver, bueno, es problema de la persona. Quien no quiera ver la contaminación de las industrias, quien no quiera ver la contaminación ganadera, quien no quiera ver la basura en los mares. Bueno, es parte digamos, de esto que estamos viviendo, pero así están las grandes conclusiones. Quitarle responsabilidad al ser humano sería, bueno, sigamos entonces así pues. Si no pasa nada, si no pasa nada con que 3/4 partes del mar esté devastada, si no pasa nada con el comportamiento social, porque también tú tienes que darte cuenta que todos estos problemas medioambientales afectan al ser humano. Entonces, si hoy día hay media intolerancia, si tú ves intolerancia, irritabilidad por algunas partes, también ves por otras partes todo lo que es angustia, estrés. Es porque estamos viviendo en un mundo, en un ambiente estresado también. Entonces yo lo que digo ahí, bueno, cada uno tiene sus interpretaciones, pero desde mi punto de vista y ciertos antecedentes científicos, es así. El sol, pero el sol es otro gran factor del
cambio climático actual? Obviamente que sí, es así. Y está escrito, el sol quemará. Y vaya, por ejemplo, que está quemando en algunas partes del mundo. Si uno se va al sur, mira, a Pucón, en Pucón, ya el sol, prácticamente tú vas en cualquier fecha y te deja a veces quemado como camarón el sol. ¿Por qué? Porque está quemando el sol fuerte debido a que, bueno, en el sur, a la capa de ozono que se ha puesto más delgado, entonces los rayos de sol entran más directos. Exacto. Y también el sol está derritiendo los polos. Tema que ya discutíamos la semana pasada. Por supuesto que sí. Es decir, está quemando. La quinta copa, Dr. File. La quinta dice lo siguiente: sobre el trono de la bestia, y el reino se cubrió de tinieblas. Cuando uno dice el reino se cubrió de tinieblas, estamos hablando, bajo esta interpretación, de la contaminación de las grandes urbes de la tierra. Las urbes, en este sentido, son el trono de la bestia y se han contaminado por todas partes. Mismo Santiago, tú sabes que en invierno prácticamente las alertas ambientales están por todas partes. Temuco. Varias partes de nuestro país y grandes urbes. China, qué decir. La contaminación también que hay en la India y en otros países europeos también y estadounidenses también. Entonces, cuando uno dice el reino se cubrió de tinieblas, uno puede hacer esta asociación con la contaminación de los autos que están por todas partes. Hoy día afortunadamente hay catalítico y se ha mejorado, pero hasta hace un tiempo era incluso peor. Pero sigue habiendo mucha contaminación y eso uno lo observa sobre todo cuando sobrevuela Santiago, porque uno estando aquí no se da cuenta. Pero cuando sobrevuela Santiago y llega a Santiago en avión, vivimos en una nube. No nos damos cuenta. Eso es lo que sucede. Tiene relación eso con todo el tema anterior. Estamos en un orden de cosas donde no nos damos cuenta de lo que ocurre. Y estamos viviendo en una nube. Es más fácil no querer verlo a veces. Más fácil no querer verlo y querer ver otras cosas, pero bueno, nosotros observamos estas cosas y según esto la quinta copa del Apocalipsis se cumple. Plaga apocalíptica, señales del final de los tiempos. La sexta. Bueno, y todo lo que implica el deterioro también de la vida humana, de la respiración, de los problemas pulmonares, aparece el invierno y cuántos niños caen inmediatamente en las clínicas, en los hospitales. Enfermedades respiratorias, la tercera edad. Vamos a hacer un breve corte, Dr. File, y regresamos con más, la revisión de las 7 plagas bíblicas y su traducción, a veces tristemente literal, hoy. Dr. File, mentiras verdaderas, ya volvemos. Agradecemos a nuestros queridos amigos, a ustedes en casa por esperarnos, por estar tan atentos a las palabras, a las reflexiones de Dr. File. El hashtag Dr. File MB, @mentiras la red, y que nos sigue y espera cada viernes la visita de Cristian Contreras Radovich. Estamos repasando las 7 plagas bíblicas, cómo se relacionan con el cambio climático y cómo se traducen en la práctica en casos que vamos viendo una a una. Pasamos ya a la sexta plaga. La sexta plaga. ¿Qué es lo que dice la copa? La sexta copa. El río Éufrates se secó. El río Éufrates es dentro de esta interpretación, un simbolismo de ríos que se están secando. Y bueno, en muchas partes de la tierra, en el Amazonas, por ejemplo, no en el río Amazonas, sino que afluentes del Amazonas que llegan hasta el Perú, se están secando. Se están aquí en nuestro mismo país. Muchos ríos que en un momento dado tuvieron mucha agua, están perdiendo el agua. Según esto es un simbolismo que representa sequías, porque el cambio climático tiene que ver con que en algunas partes de la tierra van a haber inundaciones, pero en otras partes sequías.
Y esas cosas se están viendo en diferentes partes del mundo, en diferentes ríos que se están secando en definitiva. Y en otras partes, claro, las inundaciones. Entonces, este simbolismo, porque el río Éufrates, estamos hablando del Tigris y el Éufrates, en el fondo son ríos fundamentales que tienen el simbolismo de, en el fondo, generar vida. Y cuando un río se seca, significa que se está muriendo mucha biodiversidad, muchas formas de vida, muchas especies. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en toda África, en diferentes partes, recordemos que están en peligro de extinción los cocodrilos, los hipopótamos, entre otros tantos, porque todos los grandes mamíferos están en peligro de extinción. Todos los grandes animales de la Tierra están en peligro grave de extinción. Entonces, en África, por ejemplo, particularmente, muchas colonias de hipopótamos no tienen dónde estar. Y muchas colonias también de cocodrilos no tienen ya hábitat con la suficiente agua debido a la sequía de muchísimos ríos en África. ¿Qué decir del Congo, lo que está viviendo el Congo? ¿Qué decir lo que ha vivido Etiopía? Acuérdate de Etiopía, la hambruna de Etiopía. Millones de niños muriendo de hambre en Etiopía desde hace años. Y falta de agua, por cierto. Entonces, el que quiera verlo, mira, ahora uno puede decir, claro, uno como tiene la visión global, afortunadamente hoy día tenemos los satélites para mirar el mundo. Hoy día tenemos muchos satélites. El símbolo de la cultura científica es el satélite Envisat, Environment Satellite, el satélite medioambiental, que ha dejado de funcionar después de una larga vida útil, pero que todavía está ahí operando algunas cosas. El satélite europeo medioambiental, símbolo de la cultura científica, porque es hoy por hoy el problema medioambiental el principal desafío de la existencia humana. Y al decir medioambiental, te estamos diciendo también que esto repercute en el ser humano. Entonces, los comportamientos que hoy día uno ve, de que algunas personas llegan y tratan de agarrar todo y dejan la escoba en las sociedades de nuestro continente, es también porque hay un desequilibrio medioambiental. El desequilibrio medioambiental se refleja en el desequilibrio de la sociedad actual. Es directamente proporcional. Tú no te entiendes sin tu ambiente. Entonces, cuando tu ambiente está mal, tú vas a estar mal. Claro, pero muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cómo, por ejemplo, se deterioran las relaciones humanas. Cómo, por ejemplo, hoy día hay más divorcios que matrimonios. Tú dirás, ¿por qué? Claro, bueno, cada uno tiene sus opiniones, sí, pero o la mayoría se casa no queriendo divorciarse, ¿no? ¿Verdad? Al menos uno supone eso. Y se terminan divorciando la mayoría hoy en día. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio social y un desequilibrio medioambiental. Es así. Doctor Fayl, ¿cómo podemos adentrarnos en la séptima y última plaga? Leyéndola e interpretándola, querido Ignacio, dice lo siguiente: la séptima copa. Se derramó el aire y una voz del templo del cielo dijo: hecho está. Entonces hubo truenos, relámpagos y un terremoto sin igual en la tierra. Cayó granizo y los hombres blasfemaron. Cuando uno lee esta séptima y última copa, señal de los tiempos del final, hubo truenos, relámpagos. ¿Qué es lo que vimos recién hace un par de semanas atrás? Hace un par de semanas atrás ya se predijo científicamente por primera vez que uno de los fenómenos de la naturaleza que vienen
son las tormentas eléctricas. Debido al que se ha calentado la atmósfera, entonces ahora va a subir más del 50% de las tormentas eléctricas. Y hemos estado viendo tormentas eléctricas donde nunca vimos tormentas eléctricas. Aquí en mismo Santiago. ¿Te das cuenta? Entonces, son parte, y uno dice, bueno, truenos, relámpagos, lo que se vienen son relámpagos, está predicho científicamente. Séptima copa. Y un terremoto sin igual en la Tierra. Bueno, hemos tenido muchos terremotos, pero si un terremoto sin igual en la Tierra. Mira, los terremotos, afortunadamente, los que uno tiene registrado, son devastadores. Generan cataclismos, pero en regiones de la Tierra. Un terremoto sobre la Tierra, uno se imagina si se parte la Tierra, pero es poco probable, pero sí terremotos, por ejemplo, que se predicen para diferentes zonas de laguna sísmica que se llaman. Hay que estar precavido, porque se ha dicho científicamente que van a venir más terremotos. El problema es que uno no sabe cuándo. Ni dónde. El dónde uno puede suponer un poquitito. Por la tendencia, la conducta. Efectivamente, y porque hay lagunas sísmicas. Es decir, no hay sismo en un tiempo y uno puede imaginar que viene un terremoto o uno puede predecir. Pero a nivel de los instrumentos para predecir el clima y los terremotos no hay ninguno. Hay esfuerzos de todas estas organismos que están uniendo diferentes variables y diciendo, mira, va a venir un terremoto tal día, en tal hora, en tal momento, y no le apuntan. Muchos no le han apuntado. Pero de que van a venir, van a venir. Y hemos tenido. Ahora, en la Tierra han ocurrido, este último tiempo han ocurrido terremotos. Entonces, pero eso es lo que dice. Cayó granizo en una playa. De repente estaban tomando en la playa y empezó a caer unas... Aquí estamos. ¿Qué es eso? Granizo en la playa, estaban tomando sol prácticamente y... Exagero ahí, y comienza un granizo violento de un momento a otro. Entonces, ahora ahí estamos, y fíjate, estaban realmente tomando sol, digamos. ¿Todo a guata pelada? Todo a guata pelada. Y se vino el temporal. Con unos granizos que eran como unas pelotas de tenis, a una velocidad bastante fuerte. Qué increíble. Y uno dice, bueno... Y no es la única parte donde ha caído granizo de estas proporciones. Aquí en Santiago también el año pasado tuvimos unos granizos fuertes, quizá no tan fuertes como estos y como otros que se están dando en Europa, pero que bueno, entran dentro de esta lectura que estamos haciendo e interpretación de estas profecías bíblicas. Exacto. Y finalmente dice... Cayó granizo y los hombres blasfemaron. Hoy día, cuando uno habla de blasfemia, claro, están los que solamente toman la Biblia y todo aquel que no hable lo que dice la Biblia, blasfemia. Pero esos son muy intolerantes, como hemos dicho. Muchas personas que toman solamente la Biblia para vivir, califican a todas las personas que no viven de la Biblia muchas veces como blasfemos. Eso es una cosa, pero cuando uno, dentro de nuestra interpretación, cuando dice blasfemia y los hombres blasfemaron, en el fondo es lo que decía la primera copa, la marca de la bestia. La marca de la bestia es el ateísmo. El ateísmo, en definitiva, es ser vicioso, ser profundamente vicioso. Es decir, cultivar los vicios como la avaricia, la codicia, la lujuria y otros tantos vicios. Entonces, cuando tú practicas eso, es la marca de la bestia. Y claro, las personas que practican eso, según esta interpretación, están blasfemando también. Cuando tú hablas con la mentira,
Cuando uno ve, yo digo, a mí me sorprenden ciertas cosas, como yo me acuerdo cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, aparece en la tele mirando fijamente y dice, yo no hice nada con Mónica Lewinsky. Yo me acuerdo perfectamente, lo vi en directo. Y a los 2 días se tuvo que decir, no, yo sí hice algo con Mónica Lewinsky. Mentira descarada, eso es blasfemia. Mentir es blasfemar. Uno se podrá equivocar, pero no va a mentir uno. Al menos del Dr. File no van a encontrar mentiras. Equivocaciones sí, pero mentiras no. Entonces, cuando uno blasfema es cuando uno ve a personas mintiendo. Por ejemplo, eso es blasfemar. Entonces, cuando uno... Ahora, estos últimos días, por ejemplo, lo que han salido, es inevitable interpretar estas blasfemias en código actual, porque uno ve grandes líderes de nuestro país y de otras partes del mundo, diciendo, no, pero si yo no he hecho nada, esto no es así. Yo no hice esto. Y le aparecen los mails diciendo que oye, pero usted pidió plata. Aparecen las boletas. Aparecen las boletas, la factura. Porque es maquiavelismo. El maquiavelismo es, en el fondo, el fin justifica los medios. El fin es el poder. Y los medios para llegar al poder, cualquiera, la mentira. Engañar, fingir. Entonces, todo eso que está institucionalizado en la política occidental, que es una política maquiavélica, es blasfemia. Dr. File, ¿cómo estas 7 plagas bíblicas que hemos visto caso a caso se cumplen de manera bastante literal en nuestro planeta hoy? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después de que se cumplen estas 7 plagas? Según nuestra lectura de los tiempos que vienen, hasta más o menos el año 2022 y más allá, y más allá. Estamos en el 2015. Lo que nosotros estamos hoy día son en una etapa de señales apocalípticas. Las copas del apocalipsis, que se van a cumplir en el final de los tiempos. Si uno las lee, los ve, están las imágenes, tomamos el mundo como escenario, uno puede decir, se cumple. Pues bien, este es el primer periodo del final. Las señales apocalípticas, estas y otras más. Ahora vienen las 4 lunas rojas, el cumplimiento de la tetrada, que son cuando ocurre una tetrada que coincide con las fiestas judías, que es lo que ocurre en este caso, significa que hay una intervención divina en términos de este código religioso y de esta interpretación religiosa. La última luna de sangre es el 28 de septiembre, como nosotros lo dijimos, del año 2015. Si esto se cumple en ese día o en vísperas de ese día, los ejércitos del norte, de Gonot, que representa a Rusia y otros aliados, se van a mover. Si la Biblia dice si uno lee lo que dice, estos invadirían Israel. Y la tercera guerra se detonaría con un movimiento de Israel. Se detonaría la tercera guerra mundial. La tercera guerra... y acompañado también, no recordemos, con esto que señalaban. Los líderes de la tierra dirán paz, lo dijeron hace una semana. Lo dijeron. Y según la Biblia ahora viene la guerra. Otro ingrediente más.
Pues bien, esta tercera guerra daría inicio a la gran tribulación. La gran tribulación sería el caos sobre la tierra y el gobierno del diablo en la tierra, según la interpretación bíblica, y duraría 7 años. Entonces la guerra mundial vendría acompañando, sería protagonista fundamental de esta gran tribulación. Lo peor de todo de la gran tribulación: van a haber secuestros, matanzas, asesinatos, guerra, bombas por todos lados. O sea, la peor etapa de la tierra es la gran tribulación. El padecimiento de todos los cristianos que blasfemaron, que son muchísimos. Y lo peor de toda la gran tribulación de 7 años sería que los gobiernos de la tierra quedarían en manos durante esos 7 años de los líderes que ahora tenemos. Eso es lo peor que podría ocurrir. 28 de septiembre de este 2015 es la última luna roja o luna de sangre. Entonces ahí marcan los 7 años de la gran tribulación. Si es cierto, ¿verdad? Yo este 18. Hay que aprovechar el 18. Pero bueno, por eso te digo, estos son interpretaciones. Si no ocurre, mejor que no ocurra también. Sí, mejor que no ocurra. Mejor que no ocurra. Y si uno habla, es posible que no ocurra por intervención divina. Así está, estos son los códigos. Esto no es ciencia, esto es interpretaciones religiosas. Ignacio, mandarle saludos a todos los amigos que nos ven, que nos manden preguntas por Twitter, siempre uno las trata de responder, y agradecerle a todos los comentarios por Facebook, por mi canal YouTube The Dog Files, por Twitter, y también mandarle muchos saludos a los amigos que nos ven en diferentes partes de la tierra. Y tengo la última pregunta de Francisco Corvera. ¿Cuándo va a usar la pipa, Dr. File? La pregunta que todo Chile se hace. La pipa.